Ya estamos viviendo condiciones extremas relacionadas con el calentamiento global, como las olas de calor, las sequías prolongadas, los eventos de precipitaciones extremas donde en un lapso muy corto de tiempo cae mucha agua. Las condiciones de estrés hídrico, por otro lado, también están presentes, el aumento de la desertificación y otras situaciones que no solamente nos hacen que los seres humanos y los animales, por ejemplo, debamos desarrollar mecanismos de resiliencia y también de adaptación a estas condiciones. El cambio climático es una amenaza no solamente para los seres vivos, sino también para la biodiversidad y para los ecosistemas. ¿Qué pasa con nuestra vegetación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la producción de ciertas especies que son importantes para el consumo de nuestra dieta, que son alimentos importantes? La ciencia ha demostrado que hay cambios efectivos, por ejemplo, en la fisiología, en el crecimiento demográfico, en la distribución y en la composición de diferentes especies. Pero también la ciencia está avanzando en conocer y en determinar estrategias genéticas que tienen ciertas plantas, ciertas especies que explican su resistencia y su adaptación. Por ejemplo, plantas que han sobrevivido en lugares inhóspitos como el desierto. Sobre ese tema vamos a conversar hoy día y le doy la más cordial bienvenida a Carol Moraga Quinteros, académica del Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Bienvenida, muchas gracias por tomarte el tiempo hoy día y estar acá en Ciencia en 10 minutos. Voy a presentar brevemente. Tú eres ingeniera en bioinformática de la Universidad de Talca y realizaste tu doctorado en bioinformática, tú haces la pronunciación, en Francia, en la Universidad de... Claus Bernard. Lyon 1. Lyon 1. Lyon 1. Sí. Ya has desarrollado tu investigación relacionada con el área de la biología computacional, biotecnología, y también has participado en importantes proyectos de investigación como la secuenciación de especies en el desierto de Atacama, también secuenciación y variables genéticas de la comunidad Huilliche, pero actualmente centras parte de tu investigación en el estudio de plantas nativas para entender cómo estas evolucionan. Cuéntanos de qué se trata el foco de esta investigación que estás realizando y por qué su relevancia, conocer las características genéticas de dichas plantas. Gracias, Luz María, por la invitación. Y bueno, sí, como tú bien introdujiste el tema, actualmente ya estamos viviendo en el escenario del cambio climático global. Es importante entender cómo las especies que nos rodean se adaptan a los cambios que estamos viviendo ahora y los que se avecinan en los próximos 50 años, ¿ya? De una manera como de anticipar lo que pueda pasar y ayudar un poco a las especies que son importantes, como tú decías, a nivel de la agricultura. Nosotros en Chile estamos muy privilegiados dado al escenario natural que tenemos la cordillera que protege, ¿cierto? Como se hace un microclima acá con el mar, tenemos distintos hábitats, como tú bien mencionaste, desierto, la zona centro, sur. Entonces estamos inmersos en muchas especies endémicas, que significa que crecen solo acá en Chile. Uh-huh. Se tiene cierto conocimiento de ellas, de las propiedades, de nuestros antepasados, o sea, conocemos a las machis, ¿cierto?, de la comunidad mapuche, que utilizaban las plantas con sus propiedades medicinales para curar a la gente. Pero cuando ya hablamos de una caracterización más a nivel molecular, todavía nos falta mucho, o sea, no hemos llegado a avanzar hasta allá. Bueno, por varias cosas, principalmente porque la tecnología hasta hace poco era muy poco accesible, extremadamente cara, entonces no se podía avanzar hasta allá. Y bueno, hoy en día el escenario es distinto, ya la tecnología ha avanzado, los precios son mucho más abordables para poder leer lecturas de genoma, de DNA, de ARN de las plantas y de todas las especies de organismos que nos rodean. Sin embargo, todavía hay un desafío a nivel de métodos computacionales que sean capaces de manipular estas grandes cantidades de datos que se generan. Pero ahí en la metodología, para ir un poquito más a cómo se realiza esta investigación, vas a terreno, traes partes cualquier parte de la planta contiene el ADN. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace ese trabajo? Y luego, ¿cómo se hace el trabajo de sistematización en el fondo? Claro. Y por preguntarte si lo estás realizando en algún lugar en particular o con alguna planta en particular actualmente. Sí, mira, todos estos proyectos se hacen con equipos muy transdisciplinarios porque se necesitan muchas capacidades y expertise distintas. Las especies se clasifican primero a nivel ecológico y taxonómico, y en terreno, como tú dices, uno va al terreno, ve dónde están los transectos,
insectos, cuáles son los ecosistemas que ahí se identifican. Nosotros actualmente estamos comenzando un proyecto, bueno, tú nombraste el del desierto de Atacama, pero ahora este año partimos un proyecto en donde vamos a estudiar la vulnerabilidad genómica de esta caracterización molecular de las añañucas, que son estas plantitas que tienen esta florcita como trompeta. Que se dan en casi todo Chile. Están en todo Chile, son endémicas de América del Sur, principalmente de Chile, pero también se encuentran en Argentina, en La Pampa, en la zona patagónica de Argentina. Y lo bueno de esta planta para estudiar resiliencia climática de especies vegetales es que, como tú bien dices, crece en distintas zonas. Entonces nosotros podemos ver cuáles son las adaptaciones y mecanismos específicos de cada una de esas especies que crece. En el desierto, la misma que crece en la zona de la costa, en la precordillera, en el sur, etc. Pero teniendo esa información, luego se puede hacer una... no sé cómo decirlo técnicamente correcto, pero ese gen en el fondo que puede determinar, por ejemplo, que una planta pueda vivir en un contexto máximo de estrés hídrica, que ese gen le permita aquello y ese gen se puede utilizar con otras plantas. Esa es como la proyección que se podría realizar en los 50 años que tú nombras. Sí, ese conocimiento se puede traspasar a otras especies vegetales del uso de la agricultura, por ejemplo. Y nosotros, más que el gen, lo que buscamos primero es caracterizar todo el catálogo de genes, después miramos cuáles se expresan distinto, más, menos, de acuerdo a cierta condición. Las condiciones van a ser, como tú bien dices, estrés por agua, estrés por radiación ultravioleta, mucha agua, por ejemplo, las que viven en las zonas más del sur, etcétera. Entonces tú vas a ver cómo la red de regulación post-transcripcional de la planta, o sea, qué genes se prenden y se apagan dada cierta condición, están mediando que esos mecanismos de adaptación ocurran de manera interna en la planta y ese conocimiento después traspasarlo y probarlo y testearlo en tomate, por ejemplo, en la uva y en otras especies vegetales. O sea, hay un impacto relacionado con nuestra región, por ejemplo, que tiene un gran porcentaje de agricultura. Sí. Hay un trabajo también que se puede realizar posteriormente, quizás, de transferencia de esa información acá a nivel territorial. Claro, sí, de todas maneras. O sea, siempre está como la ciencia básica para entender cómo funciona a nivel de genoma las plantas y luego, como tú bien dices, la aplicación de un producto biotecnológico y, obvio, acá en nuestra región, como tú bien dices, es súper importante y fuerte la agricultura. Entonces sí podríamos pensar en un futuro poder aplicarlo y anteponernos al escenario de aquí a los 50 años del cambio climático. ¿Y este tipo de información a nivel internacional sí se cuenta con información genómica de las plantas y vegetales? Lo nombraste en un comienzo que recién estamos incorporando ciertos equipos computacionales, tecnológicos para poder hacerlo, pero ¿cuán atrasados o hay esperanza todavía y vamos bien en los avances de esta investigación? Mira, a nivel mundial, las plantas, digamos, nunca han sido tan fuertes, así como tan interesantes de estudiar. Yo no entiendo por qué no, para mí me parecen maravillosas. A diferencia de los animales, las plantas se quedan ahí con sus raíces y se tienen que adaptar a lo que venga. Son muy resilientes como por característica natural. Sin embargo, como te decía, a nivel internacional se avanza siempre mucho más en estudios de especies humanas, de especies cercanas a Homo sapiens para estudiar enfermedades. Entonces, no estamos tan atrasados. Yo participé, como tú decías, cuando terminé el doctorado, hice un postdoctorado y trabajé haciendo y caracterizando el genoma de una planta que crece mucho en Europa y parte de Asia. Fue un esfuerzo muy grande, un consorcio que conformaba más de 20 universidades de toda Europa y nos costó llegar a eso porque todavía es difícil hacerlo, ¿me entiendes? Pero siento que ahora en los últimos 3 años la tecnología va muy rápido. Acá en la Universidad de O'Higgins estamos formando profesionales, capital humano avanzado en el doctorado de Ciencias de la Bioingeniería, tenemos como línea de investigación biología computacional, entonces estamos desarrollando, adaptando algoritmos para procesar estas nuevas tecnologías de secuenciación y acá también contamos con un laboratorio de secuenciación. Entonces, además del computador. Del supercomputador donde procesamos, claro, todos los datos que se generan de secuencia y todo en casa y hacemos los algoritmos, todo. Entonces, o sea, vas desde la Matrix a las plantas directamente. Claro. Ya estamos casi terminando, pero quiero preguntarte más personalmente cómo llegaste a este tema, porque nombraste que también la fascinación que tenías por las plantas
¿Cómo llegaste directamente a este punto específico en tu área de investigación? Ya, mira, eso es súper como muy particular también como de la carrera que uno hace. Yo cuando terminé la universidad acá en Chile, trabajé en Santiago en este proyecto del transecto del desierto de Atacama, donde hicimos los 32 primeros transcriptomas de plantas endémicas del desierto de Atacama. Y después cuando llegué a hacer el doctorado, se me presentó el desafío de desarrollar un algoritmo para analizar un tipo de dato particular, una molécula que son los microRNA. Y fue el tema, y te dejan solo, y tú tienes que empezar a ver ya qué hago, como, dónde innovo aquí. Y mi pregunta, como yo había trabajado ya con especies no modelo, las endémicas, plantas endémicas son no modelo. ¿Qué significa no modelo? Sí, que no hay nada para usar así como dentro de la base de datos, claro, nada. No hay nada con qué comparar directamente. Todo lo analizas de cero y los algoritmos que se usan ocupan referencias la mayor parte del tiempo. Entonces, ¿qué haces cuando estudias una especie que es no modelo y que no tienes con qué compararlo? Entonces, yo desarrollé un algoritmo durante mi doctorado que permitía estudiar estas moléculas a especies no modelo pensando en las plantas del desierto de Atacama y pensando siempre en que yo iba a volver a Chile y que acá hay muchas especies de plantas endémicas que hay que analizar y que faltan métodos, algoritmos para hacerlo, y esa fue como mi mayor motivación de investigar como esta, que creo que sentan la base de todo lo biotecnológico que podemos aplicar en el futuro. ¿Y con ese algoritmo se ha seguido trabajando también en ese...? Sí, ahora estamos desarrollando con alumnos de acá una segunda parte del algoritmo y bueno, adaptándolo porque, como te decía, las tecnologías de secuenciación avanzan muy rápido, entonces hay que ir ahí, seguir investigando. No está todo resuelto. No, hay mucho por resolver todavía y ojalá te podamos tener nuevamente acá con resultados de la investigación, mostrarnos la ñañuca también. Y muchas gracias por tu tiempo, se nos acabaron los 10 minutos. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciencia en 10 minutos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.